Bien, sigamos ahora con lo que es inversión extranjera directa y para lo cual también nos vamos a servir de los mismos modelos, o sea que el análisis va a ser muy parecido, con la salvedad que en el modelo de factores específicos eh, el capital, ¿sí?, no va a ser móvil entre sectores como nos pasaba en el caso del trabajo, sino que va a ser justamente un factor específico. Pero bueno, antes de meternos en los modelos es importante que hagamos una breve explicación de lo que es una inversión extranjera directa, eh, qué características tiene, qué tipos de inversión extranjera podemos encontrar, por qué estas empresas están motivadas a invertir en el extranjero, ¿sí? Y bueno, veamos un poquito todo eso. Importante tener en cuenta que para definir como inversión extranjera directa, la inversión tiene que ser realizada por no residentes de un país. Y esto no solamente tiene que ver con inversión por ahí financiera, que uno pueda tener, digamos, comprar acciones de una empresa, sino también con el control de esos activos. O sea que es importante eh, el porcentaje de activos que se tiene de una empresa para interferir en las decisiones de la empresa. O sea que una inversión extranjera directa no solamente implica tener unas acciones de una empresa u otra, sino que realmente tener el control sobre las decisiones de la empresa. Y por otra parte, esa inversión tiene que ser duradera en el tiempo, ¿sí? Son un poco las características que tenemos que encontrar en lo que es una inversión extranjera directa. ¿Qué tipos de inversión extranjera directa? Bueno, podemos encontrar varias, ¿sí? Fusiones o adquisiciones. En ese caso, en el caso de fusión o adquisición, no estamos ampliando el stock de capital, simplemente estamos juntando dos empresas que ya existían o una empresa que adquiera la otra, o sea, que adquiere el capital de otra que también ya existía. En el caso de un modelo donde queremos ver justamente una ampliación del stock de capital, o sea, un incremento en el stock de capital por inversión extranjera directa, no haría referencia a fusiones y adquisiciones. Por el contrario, sí haría referencia a lo que sería una ampliación de activos existentes. Si yo compro una empresa, pongo plata encima y en ese caso estaría justamente ampliando el stock de activos de una empresa que quizás ya existía. El incremento del stock de capital en este caso estaría dado por esa ampliación de activos existentes. Y por último, crear una planta nueva, ¿sí? Directamente de cero, crear una planta nueva que también se denomina Greenfield, ese tipo de inversión extranjera directa, estaríamos justamente ampliando el stock o la dotación de capital que dispondría una economía cuando recibe este tipo de inversión extranjera directa. O sea que en los modelos lo que vamos a estar justamente haciendo básicamente es pensar en un tipo de ampliación de activos, que sería un pequeño incremento del stock de capital de una economía, o bien en una nueva planta, ¿sí? ¿Qué tipo de filiales podemos encontrar en los procesos de inversión extranjera? Y esto es algo que también ya hablamos un poco al inicio del curso, cuando ustedes hicieron una clase introductoria con Pablo. Y era, bueno, pensar en dos situaciones, ¿sí? Donde tenemos inversión extranjera directa que puede ser de tipo vertical u horizontal. Vertical es cuando tenemos una empresa que tiene diferentes filiales en el mundo y cada una de estas filiales se corresponde con un eslabón en el proceso productivo del bien final. ¿Sí? Pensemos en el caso de, no sé si ustedes vieron, si recuerdan el videíto de las zapatillas, un videíto me parece que era de la OCDE, donde el diseño de las zapatillas se hacía en Francia, donde los recursos venían de un país y donde las zapatillas se confeccionaba, se hacía en algún país de Asia, y que el consumidor final estaba en la otra punta del mundo. Bueno, todo, digamos, es la misma empresa que tiene diferentes filiales y donde cada una de las filiales se encarga de realizar una parte del proceso productivo del bien final, ¿sí? En este caso estaríamos hablando de cadenas del tipo de cadena global de valor. La diferencia de una cadena global de valor en general es que esa cadena de valor puede estar conformada por diferentes empresas. En el caso de una empresa única, ¿sí?, que tiene inversión extranjera directa de forma vertical, sería la misma empresa que es propietaria y controla las decisiones de producción de cada uno de los eslabones de esta cadena productiva, ¿sí? Después tenemos otro tipo de inversión extranjera directa horizontal, ¿sí?
Horizontal, que implica que es la misma empresa que va a estar produciendo el mismo bien en distintos países del mundo, ¿sí? Mismo bien, o sea, no tengo no tengo diferentes eslabones de la cadena productiva, sino que toda la cadena productiva se elabora en un país, se termina el bien final y que esa misma planta está exactamente replicada en otra parte del mundo para producir exactamente el mismo bien final. Ustedes me preguntarán, y bueno, ¿por qué quiere tener dos plantas idénticas en dos lugares del mundo? Podría tranquilamente producirla en un lugar y exportarla al otro. El tema es que hay varias razones. Las motivaciones, acá puse los objetivos, pero debería ser las motivaciones que tiene la empresa. Por un lado es el acceso a un mercado. A veces uno no puede acceder, una empresa no puede acceder tan fácilmente a otro mercado porque existen, por ejemplo, costos de transporte muy altos, ¿sí? Que hacen que ya no sea competitivo y que convenga producirlo localmente, aprovechando recursos locales, ¿sí? O que exista algún tipo de barreras de política comercial, ¿sí? Porque supongamos aranceles muy altos, por lo cual la empresa no es competitiva para exportar a otro país, sino que por lo tanto le conviene instalarse, saltar de cierta manera esas barreras comerciales, esas barreras de política comercial y producir localmente. Por otro lado, también hay empresas que están interesadas en aprovechar recursos locales, ¿sí? Que de otra manera no podrían hacerlo, dependiendo del tipo de producto que digamos, que estemos pensando, ¿sí? Por ejemplo, pensemos algún recurso natural, ¿sí? Algún mineral, ¿sí? Litio o algún pozo petrolero. Bueno, eso está ligado justamente a que la misma empresa tenga diferentes filiales, todas idénticas para que producen el mismo bien, ¿sí? Y en ese caso estarían aprovechando algún recurso, alguna ventaja que le da la localización, ¿sí? Cuando hablamos de internalización, es lo que estaría más bien ligado a lo que hablábamos antes de aprovechar de cierta manera la verticalidad y las ventajas quizás de tecnología que tenga, de desarrollo tecnológico que tenga una misma empresa, ¿sí? La propiedad de alguna patente, que también tiene que ver con la propiedad, justamente, el derecho de propiedad. Entonces, son todas esas razones las que hacen a veces que una empresa misma tenga filiales diferentes en lugares del mundo, sean para integrar verticalmente un proceso productivo o sea para replicar la misma planta en diferentes lugares para aprovechar ventajas de localización, ventajas de internalización que podrían ser, por ejemplo, desarrollar algún tipo de economías de escala, eh, aprovechar algún tipo de derechos de propiedad o de desarrollo tecnológico que tenga, de alguna manera, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que busca justamente cuando hace todas estas cuestiones una empresa? Por un lado, a veces, como les decía, está buscando algún recurso, si la explotación de algún recurso esencial, un poco lo que les decía recién respecto del litio para producir algún tipo de chips o de recurso natural como algún pozo petrolero, ¿sí? O algún recurso barato, no sé, alguna ventaja en cuanto a algún tipo de materia prima o de factor trabajo, ¿sí? No solamente tiene que ser barato, sino que a veces tiene que ser calificado, a veces es tan específico el factor que se está buscando que se prefiere una cierta localización. Si pensemos, por ejemplo, programadores informáticos en India, bueno, ese tipo de recursos son los que por ahí están buscando las empresas al decidir invertir y localizarse en el extranjero. Como les decía, una cuestión es recursos, otra cuestión es buscar mejoras de eficiencia, ¿sí? Aprovechar esas economías de escala o economías de aglomeración. Economías de escala justamente tiene que ver a veces con abastecer a una gran demanda, y otras economías de aglomeración a veces tiene que ser con aprovechar justamente lo que les da el lugar, ¿sí? Recursos humanos muy calificados, como hablábamos antes, una red de proveedores también a la mano con bajo costo de transporte. Bueno, eso tiene que ver un poco con la aglomeración, pensemos Silicon Valley o algún tipo de empresas internacionales que están todas localizadas cercanamente para aprovechar los derrames de unas con otras. Y también obviamente podemos pensar en cuestiones de tecnología.
Market seeking, ¿sí? Market seeking también tiene que ver justamente con el acceso a grandes mercados, ¿sí? O a un mercado en particular. En realidad el objetivo es saltar un poco lo que les decía antes, saltar esas barreras que pueden ser de política, como hablábamos, altos aranceles, o pueden ser barreras naturales que están ligados a altos costos de transporte. Y por último, Strategic Asset Seeking, o sea, justamente buscar o aprovechar, ¿sí? Explotar ciertos desarrollos o ciertas inversiones que se hicieron previamente, ligados a la tecnología, ligados a patentes, ligados a canales de distribución y que tienen que ver con esta ventaja de ownership, ¿sí? Bueno, todos estos aspectos son los que un poco caracterizan la inversión extranjera directa, los que uno puede identificar un caso u otro, y toda esta información que por ahí pueden leer en Krugman y Oefeld y Melitz, y dependiendo de la edición que tengan, más que nada, les va a servir también para poder hacer el segundo punto de la práctica, que justamente les pide analizar un caso en particular a partir de un texto. Es bastante fácil ese punto de esa pregunta, así que no les va a costar mucho. Bien, ahora sí, vayamos a los modelos. Modelos de corto plazo, modelos de factores específicos, ya lo conocemos, mismos supuestos que lo que vimos en el caso de inmigración. La diferencia es que ahora L va a ser solamente móvil entre sectores, no permito que migre, y el que sí va a poder moverse internacionalmente es el capital. Pero recordemos que capital, de acuerdo a nuestros supuestos, va a ser un factor específico, no va a ser un factor móvil, ¿sí? O sea que todo lo nuevo capital que entre va a ser utilizado en el sector que lo utiliza como factor específico. En este caso eran las motos o las manufacturas, ¿sí? Corto plazo, precios dados, después supuestos básicos, condiciones de equilibrio, las mismas que vimos antes. Bien, ¿qué pasa en esta economía que recibe un ingreso de inversión extranjera directa y por lo tanto incrementa el stock de capital de la economía? ¿Sí? El incremento del stock de capital va a estar incrementando el stock de capital, lo cual va a generar una baja de la productividad marginal del capital, ¿sí? Pero al bajar la productividad marginal del capital, lo que va a estar generando es una mejora en la productividad marginal del trabajo, o sea, tengo más capital por unidad de trabajo y por lo tanto la productividad marginal de ese trabajo va a estar incrementándose. Veamos qué pasa acá. El capital es usado en, dijimos, las manufacturas. Entonces, la productividad marginal del trabajo en el sector de las manufacturas va a estar incrementándose, ¿sí? Pasamos de la línea azul a la línea roja. Este incremento, esta mejora en la productividad marginal del trabajo en el sector de las manufacturas tira el salario hacia arriba. El tema es que estaría por acá el salario que pretendería cobrar el trabajo el sector de las manufacturas de acuerdo a su mejora de productividad. El tema es que obviamente el trabajo es nuestro factor móvil, nuestra variable de ajuste, ¿sí? Y por lo tanto el trabajo digamos, de acuerdo a este precio, todos los trabajadores querrían en realidad ir a trabajar al sector de las manufacturas porque le estarían ofreciendo un salario más alto y por lo tanto empezarían a migrar desde el sector de la agricultura a la manufactura. A medida que ingresen trabajadores al sector de las manufacturas, el salario y la productividad misma del trabajo va a tender a caer. ¿Va a tender a caer hasta qué punto? Hasta que se iguale nuevamente con la productividad marginal del trabajo en el sector de agricultura, que va a ser en el punto B. En el punto B es nuestro segundo equilibrio, nuestro equilibrio post ingreso de inversión extranjera directa, donde el resultado final nos dice que el salario va a haber aumentado, ¿sí? Porque obviamente mejoramos la productividad marginal del trabajo por el incremento del stock de capital en el sector de las manufacturas. Lo que voy a ver es que el empleo, ¿sí? En el sector de las manufacturas se va a ver incrementado, ¿sí? Por el contrario, se va a ver reducido el empleo en el sector de la agricultura, y lo que voy a ver como consecuencia en términos de producción es que dados los precios, porque estoy en el corto plazo, la frontera de posibilidades de producción se va a desplazar de manera sesgada a las manufacturas. Aumenta el stock de capital. El capital es usado exclusivamente en el sector de las manufacturas, por lo tanto el incremento de la FPP se da hacia afuera de forma sesgada hacia las manufacturas. Misma relación de precios, ¿qué es lo que voy a ver? Que va a aumentar la producción de manufacturas, que va a caer la producción agrícola, ¿sí? Y por lo tanto, fíjense que el ratio
manufacturas sobre alimentos va a estar incrementándose en el punto B en relación a la A. En consecuencia, ¿qué se va a estar cumpliendo? El teorema de Rybczynski, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice Rybczynski? Que cuando incremento un factor de producción, ¿sí? En este caso es el stock de capital, en este caso es específico, ¿sí? Y la frontera se desplaza en forma sesgada hacia las manufacturas, voy a ver que dados los mismos precios, la producción de manufacturas que usa de forma específica este stock de capital que acaba de ingresar se va a ver incrementado, pero a costas de reducir la producción del sector que no utiliza el capital como factor específico, sino que utiliza la tierra. Entonces, lo que va a haber aquí va a haber un ajuste del mercado de trabajo, que es el factor móvil que se reasigna libremente entre ambos sectores, destinando una mayor porción de esa oferta de trabajo hacia el sector de las manufacturas y quitándosela en ese caso a agricultura. ¿Sí? O sea, es un resultado diferente de lo que vimos en el caso de migración en el corto plazo. Fíjense que en migración en el corto plazo yo tenía una FPP que se desplazaba en forma paralela, dado los mismos precios. Este ratio QM-QA se mantenía constante. ¿Por qué? Porque aquí el impacto era para los dos por igual. En este caso, donde yo lo que estoy incrementando es el stock de capital y siendo el capital un factor específico, la FPP se mueve sesgada hacia el sector que lo utiliza justamente de forma específica. Y por lo tanto ese sector va a estar incrementando su producción en detrimento del otro que la va a estar reduciendo y en consecuencia voy a estar diciendo que se cumple el teorema de Rybczynski. O sea que es algo a tener en cuenta. Mismo análisis de las ganancias globales que vimos para migraciones en el corto plazo. Mismo tipo de análisis. Lo que yo tengo acá es todo el stock de capital en el eje de abscisas. Tengo todo este segmento que representa el stock de capital mundial. En ordenadas estoy midiendo la remuneración real de este capital, ¿sí? Real y nominal en este caso es igual porque estoy suponiendo que los precios están dados. A la izquierda estoy midiendo la remuneración del capital en mi país, o sea, Argentina, y a la derecha estoy midiendo la remuneración del capital en el extranjero, o sea, España, que era el ejemplo que teníamos hasta ahora. ¿Qué es lo que veo aquí? Estos dos mismos triángulos, ¿sí? Que representan las sumas de ambas, las mejoras de eficiencia que permitirían en consecuencia incrementar el PBI global. El triángulo rosa se refiere a las mejoras, a las ganancias que permite la inversión extranjera directa en el extranjero, ¿sí? Por la baja en la remuneración al capital, al incrementarse ese recurso, y el triángulo celeste justamente representa a las ganancias de mi economía local. El análisis es exactamente análogo a lo que vimos al mismo gráfico que vimos para las ganancias globales de migraciones. Modelo de Hecherolim con inversión extranjera directa en el corto plazo. Exactamente los mismos supuestos que planteamos para el modelo de migración en el largo plazo bajo Hecherolim. La diferencia es que trabajo ahora no migra de un país a otro, sino que el que se mueve libremente entre países va a ser el stock de capital. ¿Sí? Recordamos que, me quedo M acá, M no es M, sino que acá es los zapatos, es S que es intensiva en trabajo, ¿sí? Que es lo que dice acá esta relación, ¿sí? Después el resto es todo igual, mismos supuestos que lo que planteamos para migración. Y el análisis nos dice entonces que cuando tenemos un ingreso de capital por inversión extranjera directa, lo que se estaría modificando en este caso es el segmento vertical, nuestro stock de capital, y por lo tanto ese stock de capital adicional, este delta K, va a estar siendo absorbido por el sector que es intensivo en capital. Nuestro sector intensivo en capital es el sector de las computadoras.
Pero para poder absorber este delta K, el sector de las computadoras necesita, de acuerdo a la intensidad de uso relativa de los factores, necesita también un poco de trabajo, ¿sí? O sea que el punto inicial era el punto A, pero para absorber este delta K va a necesitar incrementar la absorción de trabajo, o sea, va a pasar de L a L'. ¿Y de dónde va a sacar esta diferencia entre L y L'? Se la va a estar quitando a la producción de zapatos, ¿sí? Donde zapatos va a pasar del punto A al punto B, donde su uso de la oferta de trabajo, en este caso el empleo, va a caer en el sector de los zapatos. Fíjense, el punto A implica una expansión de la producción de computadoras manteniendo constantes estas relaciones de intensidades relativas de usos factoriales, tanto de computadoras como de zapatos. Y también implica una contracción en la producción de zapatos. Eso lo vemos también acá, ¿sí? En el gráfico de la FPP. Vemos que la FPP en este caso se desplaza, ¿sí? Fíjense, sesgada hacia el sector de las computadoras. Sesgada hacia el sector de las computadoras porque computadoras utiliza más intensivamente capital que trabajo, ¿sí? En comparación con el sector de los zapatos. Fíjense que acá no arranca de cero justamente porque sabemos que zapatos usa capital, pero usa poco capital por unidad de trabajo. Entonces, la FPP se desplaza sesgada hacia el sector de las computadoras, dados los precios relativos, lo que vamos a ver, dados los precios relativos, los precios relativos se determinan por la insensibilidad de precios de los factores que vemos acá, ¿sí? Sabemos que al mantenerse constantes la intensidad relativa de uso de los factores, ¿sí? La intensidad relativa es el L sobre K que se usa en cada uno de los factores. Luego del incremento del stock de capital, eso al mantenerse constante, no va a haber cambios en la demanda relativa de factores, no va a haber cambios en las productividades marginales relativas de L y de K, y por lo tanto no va a haber cambios en las remuneraciones relativas de los factores. Y eso es justamente el teorema de insensibilidad de precios de factores que vimos antes en el caso de migración, que acá también se aplica. Al no modificarse las remuneraciones relativas de factores, tampoco se van a modificar los precios relativos. Es por eso que acá tenemos las mismas rectas de precios. Y dada la expansión de la FPP sesgada a las computadoras, lo que vamos a ver es que la producción de computadoras va a aumentar, pero que la producción de zapatos, en este caso, va a estar cayendo, ¿sí? Y en consecuencia, se va a estar cumpliendo Ripsinski, igual que lo que veíamos en el caso de inmigración. Algo importante a recordar es que en el largo plazo, el análisis que hacemos para migración como inversión extranjera directa es totalmente análogo. Esto se debe a que los dos factores, trabajo y capital, son perfectamente móviles entre sectores, ¿sí? Bien, entonces, justamente lo que les pido es que traten de hacer, de pensar y de generalizar un poquito todo este análisis que hicimos recién. Corto y largo plazo, como movilidad internacional de factores, independientemente de que estemos hablando de L, de K, de L calificado, de L no calificado, ¿sí? Lo que quiero es que abran un poco la cabeza y no se queden solamente en que tenemos L, K y T en todos los factores, sino que podemos tener recursos naturales. El trabajo puede estar segmentado en diferentes tipos de calificación. El capital también puede tener distintas formas, ¿sí? Y por lo tanto podamos hacer un análisis diferente de la realidad en la que vivimos y, bueno, podamos de cierta manera generalizar estos resultados que ustedes acaban de ver, ¿sí? Si quieren de algún cuadro, de algún esquema que les permita justamente generalizar estos resultados que vimos. Para corto y largo plazo, migración e inversión extranjera directa, ¿sí? Así pueden sintetizar un poquito todo lo que vimos recién.